Gloria a Dios, gloria a Jesús. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Buenas tardes, aquí estamos. Quiero darle gracias a mi Señor Jesús porque nos da esta maravillosa oportunidad una vez más de poder estar aquí para poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Oramos a Dios para que Dios sea hablando a nuestras vidas en esta tarde, para que Dios sea glorificado y nuestros corazones sean bendecidos y fortalecidos por medio de su santa y perfecta voluntad. Quiero que hagamos una oración y le pidamos a Dios que nos bendiga en esta tarde. Padre Celestial, oramos en el precioso nombre de Jesús. Te damos gracias, te damos infinitas gracias, Padre, por darnos esta oportunidad maravillosa de poder venir a tu presencia, de poder acercarnos a tu trono de gracia. Lo hacemos siempre, Dios, por medio del sacrificio de Jesús, nuestro Salvador. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad una vez más, Señor. Queremos agradecerle, Señor, por escuchar siempre nuestras oraciones, por darnos siempre, Señor, la victoria sobre nuestros enemigos y por llenar siempre nuestras vidas de abundantes bendiciones en Cristo Jesús. Le pedimos perdón, Señor, por los pecados, las ofensas que hemos cometido. Oramos para que en el nombre de Jesús usted venga limpiando nuestros corazones, nuestra alma, nuestra mente, Dios, y venga trayendo paz a nuestras vidas, Señor. Trae paz a nuestros corazones y permítenos esta tarde, Señor, tener el discernimiento, Señor, tener la audición espiritual ejercitada, Señor, para poder escuchar tu voz, para poder ser receptivos, Señor amado, y obedientes a tu palabra. Padre, se lo pedimos en esta tarde, creyendo siempre en el sacrificio de Jesús, nuestro Salvador. Oramos, Padre, atando todo espíritu de las tinieblas. Oramos, Dios, declarando bendiciones sobre nuestras vidas, Dios. Que sea usted, Dios, tomando el control, que sea usted bendiciéndonos y que sea usted trayendo edificación, exhortación, consuelo y fortaleza a nuestras vidas, Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos que nos ven, que nos oyen, y que siempre la paz de Jesús esté en sus corazones, en sus matrimonios, en sus familias, esté siempre en sus hogares. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios los bendiga grandemente en esta tarde. Quiero compartir con ustedes, hermano, un tema, que estuvimos platicándoles el martes, que dijimos que íbamos a hablar acerca de los juicios que le hicieron al Señor Jesús y cómo esos juicios todos fueron falsos, porque esos juicios no llenaron los requisitos que legalmente debían de llenar. Se usaron métodos, propósitos, razones, objetivos, ni siquiera fueron legales conforme a las leyes, a las tradiciones, sino que todo fue hecho por puro odio, por puro rencor de parte de los líderes religiosos y la impotencia de los romanos para no hacer justicia en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Si bien es cierto, hermano, podemos darnos cuenta que vamos a estudiar ahorita las 5 razones por las cuales sabemos que esos 6 juicios que le hicieron al Señor Jesús fueron totalmente violando sus derechos, tanto espirituales como legales, terrenalmente hablando. Sin embargo, hermano, todas esas cosas que Jesucristo, nuestro Señor Jesús, experimentó, fue algo que Él programó desde antes de la fundación del mundo. Dice 1 de Pedro, capítulo 1, de que de antes de la fundación del mundo fue predestinado por el Padre para morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Entonces era necesario, en cierta forma, como cumplimiento del propósito del plan de redención de nuestro Padre Celestial para con la humanidad, era necesario que todas esas cosas pasaran. Algo muy importante, hermano, es que al Señor Jesucristo, hermano, a Él no le quitan la vida. Jesucristo, Él da su propia vida por nosotros. Lo que habla San Juan, capítulo 10, versículo 14 al 18. A Jesús no le quitan la vida,
aunque los juicios que se hicieron en contra de él fueron totalmente ilegales, las intenciones, los propósitos, los métodos, todo fue totalmente ilegal. Sin embargo, hermanos, él estaba consciente que era necesario que todas esas cosas pasaran. Quiero tratar de explicarles, hermanos, que aunque ellos hicieron todas las cosas de manera ilegal, el Señor Jesús sabía que todo eso iba a pasar y todo eso lo iba a experimentar por amor a nosotros. Cristo dice, hermanos, en el Evangelio según San Juan, dice que nadie puede quitarle la vida a Él, que Él pone su vida y Él tiene poder para volverla a tomar. Cristo ofreció su vida por nosotros. A Jesús no le quitan la vida. Okay, si bien es cierto, las personas que participaron de estos juicios recibieron consecuencias bien fuertes en su vida y en su descendencia. Sin embargo, Jesús estaba consciente de que todo eso había de pasar. Una vez recuerdo que estábamos estudiando ese tema nosotros en un instituto bíblico donde estábamos en Costa Rica, y todos opinábamos, todos damos nuestro punto de vista, y llegamos a la conclusión, hermanos, que todo lo que el pueblo judío pasó en el tiempo de los nazis, de Adolfo Hitler, de esa etapa sangrienta, maligna, donde se dice que este señor Adolfo Hitler quemó a más de 6 millones de judíos. Creemos que esa fue la consecuencia de haber juzgado y condenado y entregado a muerte a una persona inocente. Una de las cosas que Pilato dijo es: yo no hallo ningún mal en este hombre. Y Pilato se lava las manos y dice: he aquí, dice, la sangre de él va sobre ustedes. Y los líderes religiosos dijeron: que la sangre de él caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y trajeron una maldición hereditaria que traspasó siglos. Israel, hermanos, le fue pero muy mal cuando fue perseguido por los alemanes, los nazis, por Hitler, hermano. Creemos firmemente que esa fue la consecuencia de haber entregado al justo, haber entregado al santo, haber entregado al Hijo de Dios de una manera cruel, de una manera llena de odio, de celo religioso, de maldad en su corazón. Una de las cosas, hermanos, que yo siempre comparto en la iglesia, y yo digo a los hermanos, es: nunca programe hacerle mal a las personas, porque eso trae juicio de parte de Dios sobre las personas que cometen esos actos crueles a espalda de las personas que habitan confiadamente a su alrededor. La palabra describe a una persona así como una persona impía. Un impío es una persona que programa su corazón, su mente, su tiempo, sus posibilidades, lo que tiene en sus manos, para hacer daño, para lastimar a otras personas. Desgraciadamente, hermanos, el mundo en que vivimos está lleno de tanta impiedad. Lo triste que podemos decir de la impiedad, hermanos, es que la impiedad se ha introducido grandemente en el corazón de muchos cristianos. O tal vez personas que están dentro de las iglesias y se autollaman cristianos. Dice la Biblia que no duermen sin antes hacerle daño a su prójimo. Y es lo que pasa. Hay gente que anda maliciosamente haciendo daño a las personas, y eso es lo grave que hay. Dios mira todas esas cosas. El pueblo de Israel cometió ese gravísimo horror y las consecuencias vinieron hacia sus hijos, la gente del futuro. Yo quiero que leamos el libro de San Juan, capítulo 18, desde el versículo 28 al 40. Vamos a leer estos 12 versículos.
para que miremos un poco el panorama de lo que pasó en ese día de juicio, ¿ok? Al Señor Jesucristo. Como le dije anteriormente, todo fue planificado con odio, con celo, con envidia, con maldad religiosa en el corazón. Incluso los mismos sacerdotes, el Sanedrín, que ellos se encargaban, hermanos, de juzgar la causa de las personas del pueblo de Israel. Ellos eran personas, hermanos, que prestaban mucha atención para que la ley mosaica, o la Torá, como usted quiere entenderla, fuera aplicada y fuera vista de parte del pueblo de Israel con mucha rigurosidad. Ellos estaban pendientes que la ley se cumpliera a como era. Y sin embargo, ellos mismos, que eran conocedores de la ley, decidieron pasarse esas reglas para hacerle daño al Señor Jesús. Y es lo que te digo, hermanos. Hay muchas personas, hermanos, que tienen en sus manos autoridad y poder, y no lo usan para ayudar a las personas necesitadas, sino que lo usan para enseñorearse de los demás y hacer maldad a otras personas. Creo, en términos general, que ese fue el mayor error que cometió el pueblo de Israel. No solamente negó a Jesús como el Mesías, no solamente negó a Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador, el restaurador de Israel, sino que también lo juzgaron de una manera rencorosa, llena de odio y llena de maldad. Lea conmigo San Juan 28, para que entendamos todo esto. Dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, así poder comer la Pascua. Mire qué gran ironía. Hay una palabra que se usa mucho en el mundo secular, es hipocresía, es falsedad. Por un lado, presumían santidad, no me voy a contaminar para no entrar al pretorio. El pretorio es como que usted diga ahorita, una cárcel, ¿no? Un juzgado, pero físico, no, digamos, legal, no era espiritual, no era de parte de Israel, sino que era de parte de los romanos. Los pretorianos eran personas, hermanos, como que usted diga aquí en Estados Unidos, los marshal o los sheriff, de esa manera, así para que usted me entienda. Y ellos supuestamente dijeron, no entremos ahí para no contaminarnos porque viene la Pascua. Estaban juzgando ilegalmente, estaban dando muerte al Hijo de Dios, que eso es peor que entrar a un pretorio, y se estaban cuidando de lo físico y estaban contaminando lo espiritual. Muchas veces pasa eso en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios muchas veces vive de apariencias, vive de opiniones de la gente, aunque sus corazones estén llenos de tanta equivocación y de tanta maldad. Sigamos leyendo. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. La pregunta que me hago yo siempre es, ¿cuál fue el mal que cometió Jesús? Es lo que pasa con el pueblo cristiano hoy en día. Hay países, hermano, hay lugares donde el pueblo cristiano es perseguido, es azotado, es encarcelado, son muertos, son desplazados de sus tierras. ¿Cuál es el delito? Hablarles del amor de Cristo a las personas. Tener las manos extendidas con lo poquito o lo mucho que tenemos para bendecir a otras personas. Ese es el delito de ser cristiano. Desde la antigüedad, hermanos, usted se ve las persecuciones en contra de la iglesia cristiana. Lamentada Santa Inquisición que se usaba, que mataban a la gente, hacían cosas crueles solo porque decías que amabas a Jesús y predicabas a Jesús. Y Jesús habla sobre eso, hermanos, en Mateo, donde dice Jesús, y seréis aborrecidos por todos los hombres por causa de mi nombre. Y eso es lo que pasa. El mismo Señor Jesucristo experimentó el ser aborrecido por las autoridades religiosas y las autoridades terrenales por el simple hecho de hablar del amor del Padre para con la humanidad. Sigamos leyendo.
el 31, entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Dice, qué curiosidad. Qué curiosidad. Dice el apóstol Juan, en primera de Juan, Juan dice esto, el que aborrece a su hermano es un homicida. Y los homicidas no tienen parte en el reino de los cielos. Estos líderes religiosos, hermanos, entre comillas, no se querían ensuciar las manos, pero ya tenían sucio su conciencia y su corazón y su mente. Debemos de prestar atención a algo muy importante, hermanos, porque hay tantos pecados que no se ven físicamente, pero hacen tanto daño en el mundo espiritual. Es ese pecado, esa maldad, esa astucia, esa malicia, esa arrogancia, esa prepotencia que el hombre atesora en su corazón. Siempre trata de presentarse delante de la gente dando una imagen diferente, sin embargo su corazón está lleno, pero lleno de mucha maldad. Grábese siempre esto, hermanos. En la mayoría de los casos, que una persona se preocupa tanto por su apariencia espiritual, por su apariencia religiosa, es porque su corazón está lleno de maldad. Y trata de que la gente no alcance a ver la maldad de sus corazones. Y tratan de expresarlo externamente, aunque su corazón está predispuesto siempre para hacerle maldad a cualquier persona. Estos hombres religiosos le dijeron a Pilato eso, no nos es permitido dar muerte, pero si la razón por la cual Jesús murió en la cruz, o más bien, uno de los medios usados para eso, lo utilizaron ellos mismos. Ellos tenían en sus manos, porque eran autoridad, el Sanedrín era una autoridad, aunque era religiosa, pero ejercía poder sobre el pueblo de Israel. Ellos podían liberar a Jesús, ellos podían juzgar a Jesús, ellos pueden decirle, qué mal hizo esto, no hizo ningún mal. Sin embargo, la maldad en su corazón los cegó totalmente. Sigamos leyendo. Entonces dice 32, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Eso está en San Juan capítulo 3, 14 y San Juan capítulo 12, versículo 32. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Le hizo una pregunta. Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Porque eso es un gran problema que pasa, hermanos. Cuando una persona juzga a otra persona por el comentario de otra persona, es tan injusto, es tan culpable como la persona que te juzga o te señala o te condena o te difama o te calumnia de manera negativamente o ilegalmente. Una persona siempre tiene que hacer juicio. Cuando una persona verdaderamente es temerosa de Dios, te voy a decir lo que es la sabiduría. ¿Recuerdas a Salomón cuando le llevaron a aquel niño, a aquellas dos mujeres que se prostituían? Llevaron un niño que estaba vivo y el otro había muerto, pero una de ellas se quería quedar con el hijo que estaba vivo. Y peleaban y decían, no, es mi hijo, es mi hijo, es mi hijo. Salomón, presta atención cómo es la sabiduría. Una persona sabia, una persona madura, una persona justa, nunca, escucha bien, nunca agarra partido, nunca se inclina hacia nadie. Una persona que es derecha dice lo que es blanco, y lo que es negro, lo que está mal hay que arreglarlo, sencillamente. Por eso es que mucha gente prefiere mejor buscar aliados en las iglesias que buscar la justicia de Dios en las iglesias. Y recuerdo esto que Salomón dijo, bueno, para que el niño no sea ni de una ni de otra, traigan una espada, pártanlo por la mitad y denle la mitad de cada uno y que esta mujer se vaya. Pero Salomón lo hizo, hermano, con una intención de una sabiduría espectacular que Dios le había dado a él. Y cuando miró que la mamá, la verdadera mamá, sintió el dolor, dijo, no lo maten. Mejor dénselo a ella, pero no lo maten. Dijo, entonces esta es la mamá, porque a esta sí le dolió. ¿Se da cuenta lo que es hacer justicia?
este hombre estaba, tú eres el rey de los judíos, lo dices tú por tu cuento porque lo oíste. Y es lo que pasa hoy en día. Hoy en día no hay justicia. Hoy en día no hay rectitud. Hoy en día lo que se ve son más alianzas, es más hacer compañías, alianzas que verdaderamente hacerle justicia a las personas. Mira, sigamos leyendo. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? La pregunta. ¿Usted cree que este Pilato no sabía? Sí lo sabía. E incluso Pilato tenía temor de matar a Jesús. Por eso es que se lava las manos, porque él no quiere estar involucrado en eso. Sigamos leyendo. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de este aquí. Palabra sencilla, la guerra que yo estoy pasando, estoy peleando, es una guerra espiritual. Yo debo de vencer, debo de soportar los ataques, los insultos, las difamaciones, las acusaciones falsas en contra de mi vida por amor a los que habrían de creer en mí. ¿Quiénes son los servidores de Jesús? Sus ángeles. ¿Usted se imagina los ángeles defendiendo a Jesús? ¿Qué no hubieran hecho? Hubieran hecho una matazón tremenda. Pero como el reino de Jesús no es terrenal, Jesús no andaba escolta como andan muchos escoltas hoy en día. El reino de Jesús es un reino espiritual. Por eso dice, mi reino no es de aquí, mi reino es de arriba. Sigamos leyendo. Entonces dice, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que soy rey, que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye en mi voz. ¿Sabe usted quién es el padre de mentira? El padre de mentira es Satanás. Por eso yo siempre he dicho algo, hermano, cuando una persona verdaderamente tiene el corazón, un corazón que le pertenece a Dios, que ama a Dios, no solamente se deleita en escuchar la palabra de Dios, sino que también se deleita en obedecer esa palabra. Cuando una persona dice ser cristiano y por voluntad propia, sea por ignorancia, por lo que sea, toma la decisión de resistir a la palabra, toma la decisión de argumentar la palabra, de contradecir la palabra, es porque su corazón no está en sintonía con Dios o porque su corazón no tiene la verdad. Cuando una persona tiene la verdad, que es Cristo en el corazón, conoce perfectamente que lo que se está enseñando, lo que se está predicando es de Dios o no es de Dios. Y cuando es de Dios, se deleita, abre su corazón, abre su vida a la palabra de Dios. La palabra es el alimento, la palabra es la medicina para el alma de aquellos que viven en la verdad. Sigamos leyendo. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron a voces de nuevo diciendo, no, a este no, sino a Barrabás. Y Barrabás, él sí era ladrón. Es curioso, ¿no? Es lo que vemos hoy en día. Las personas hoy en día, hermanos, siempre hacen cosas desagradables, hermanos, aborrecen lo bueno para apoyar lo malo. Eso revela la maldad o la ignorancia o revela lo malo que está en el corazón del hombre. El hombre hoy en día, el hombre sin Cristo hoy en día se deleita en hacerle mal a otras personas. Y hay personas que por razones diferentes, justifican, argumentan y apoyan esos errores que cometen las personas. El que es de Dios llama a las cosas por su nombre.
El que es de Dios sabe lo que es blanco y sabe lo que es negro y lo llama también por su nombre. El que no es de Dios se vuelve un instrumento de la injusticia. Tanta gente está siendo injustamente, ¿okay? Juzgada en el mundo. No tienen derecho ni de defenderse. Hay lugares, hermanos, donde la gente ya tiene 3, 4 años metidos en la cárcel y aún ni siquiera le han leído el por qué están presos. Imagina, eso es lo que se vive en la sociedad hoy en día. Pero sabe, te voy a explicar algo. A mí lo que me da tranquilidad, y es una tranquilidad tremenda que me da a mí, porque te voy a explicar algo. Sobre toda autoridad terrenal, sobre toda autoridad espiritual, sobre todo ellos, ahí está el Señor Jesucristo. Y un día, tarde que temprano, esas personas que usaron sus posiciones de liderazgo, posiciones de poder y de autoridad para hacer daño, tarde que temprano van a llegar a la presencia de Dios, y es cuando Dios va a juzgar sus acciones. Y se van a dar cuenta, la gente no tiene temor de Dios. La gente no se da cuenta que siempre hay uno más grande que otro. Y ese grande se llama Cristo Jesús. Entonces es importante que cada vez que hagamos algo, lo hagamos en el temor de Dios y hagamos siempre justicia. Lo que es correcto y lo que está mal está mal. Voy a darle unos versículos bíblicos, hermanos, para que ustedes vean los 6 tipos de juicio que hicieron en contra de Jesús. No vamos a leer todos los versículos, pero se los voy a dar aquí. Mi esposa va a estar apuntándolo para que usted pueda leerlo en su casa, para que usted se dé cuenta con la Biblia los juicios que le hicieron a Jesús. Son 6 juicios ilegales. 3 juicios fueron por medios religiosos, o sea, el Sanedrín. Voy a explicar lo que es el Sanedrín. El Sanedrín era un grupo de personas, podemos decir, muy inteligente, muy preparados, gente de poder, gente religiosamente muy preparados. Era un grupo de 70 personas, ¿ok? Y más uno que era el sumo sacerdote. Entonces, ellos se juntaban cuando había algún tipo de caso así, se juntaban los 70 ellos y ellos juzgaban los casos, los juzgaban y ellos mismos decían, esto es así. Pero como dije anteriormente, ellos estaban en la obligación de hacer juicio siempre basándose en las leyes del Antiguo Testamento, es decir, la Torá. No habían códigos penales, sino solamente la Torá, la ley. Tenían que hacerlo todo conforme a lo establecido por Dios cuando Moisés sacó a Israel de Egipto. Ellos tenían todas las leyes y basado en esas leyes ellos hacían juicio. Entonces, esos son los 3 juicios religiosos, y los 3 juicios que se hicieron por los romanos ya es diferente. Ya usaron la legalidad para juzgar a Jesús. El primer juicio está en San Juan capítulo 18 del 15 al 23. Ahí está el primer juicio hecho por Anás, sumo sacerdote saliente. Estaba Anás saliendo y estaba entrando Caifás. Caifás vino a sustituir a Anás. ¿Ok? Entonces el primer juicio fue de parte del sumo sacerdote saliente llamado Anás. Está en San Juan 18, 15 al 23. El segundo juicio fue hecho por Caifás. Es el que sustituía al saliente, que era Anás, sumo sacerdote en función. San Juan capítulo 18, versículo 24. Ahí está. Y el tercer juicio fue hecho por el Sanedrín, esos 70 ancianos. Está en Lucas capítulo 22, versículos 66 al 71. Ahí están los 3 tipos de juicios religiosos que le hicieron al Señor Jesucristo. Y en los 3 casos a Jesús no le permitieron el derecho ni siquiera de defenderse. Es que no estaban en la disposición de escuchar a nadie. No estaban en la disposición de escuchar a nadie. El problema, como le digo, ellos eran el tipo de personas muy religiosos, muy celosos en observar
las leyes, la Torá, los mandamientos que Jehová dio a Moisés en el Sinaí. Sin embargo, ellos no tuvieron ellos el temor para tomar en consideración esos estatutos, esos mandamientos que habían de aplicarse a la hora de juzgar un caso, a la hora de dejar libre a una persona o enjuiciar a una persona, porque ellos pasaron por encima de todos esos. Y los juicios por los romanos, vamos a decirlo, son 3 también. Fue llevado a Pilato para ser juzgado, San Juan 18:23, ahí sale también. ¿Okay? Número 2, Pilato lo envió a Herodes para que le juzgue también, Lucas 23:7. Se lo llevaron a Pilato y Pilato se lo mandó a Herodes. En ese tiempo ambos eran enemigos. Imagínate cómo es. Eran enemigos y en ese caso se reconciliaron. Hasta en lo injusto, hasta en la maldad, el Señor Jesús tiene que ver con la sanidad del corazón y las relaciones de las personas. Y el tercero fue un juicio hecho, sí, dice, después vino Herodes, le regresó a Pilato y fue condenado a muerte. Lucas 23 del 11 al 12. Son los 3 juicios, hechos por los romanos y los 3 juicios hechos por los religiosos. Es importante, hermano, que todo eso, si se hubiera hecho legalmente, a Jesús no lo hubieran podido condenar. Te digo anteriormente esto, hermanos. Eso en cierta forma era necesario que pasara. Y te voy a decir por qué. Cuando usted lee el libro de Romanos capítulo 8, más adelante lo vamos a leer al final quizás, usted se va a dar cuenta, 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El Señor Jesús recibió estos 6 juicios ilegales injustamente para que nosotros hoy en día, escuche bien, que alguien te acuse, que alguien te quiera calumniar, te quiera difamar, te quiera hacer ver mal, te quiera condenar, no tenga ninguna función espiritual sobre tu vida, siempre y cuando tú estás en Cristo Jesús. Ya Él experimentó, ya Él pagó, ya Él pasó por esos juicios ilegales y esos no nos pueden alcanzar a nosotros porque ya Jesucristo los venció con su muerte en la cruz del Calvario. ¿Cuáles eran las 3 acusaciones que hacían los romanos? Vamos a ver primero, los judíos. Los judíos hacían 3 acusaciones por las cuales ellos señalaron a Jesús y acusaron a Jesús. La número 1 dice, los judíos acusaban a Jesús por supuesta blasfemia al proclamarse el Hijo de Dios. Eso está en Mateo capítulo 26, versículos 64 al 68. Por eso, esa era una de las razones, hermanos, por las cuales a Jesús lo acusaron, porque Jesús se declaró el Hijo de Dios. En San Juan capítulo 5, versículos 17 y 18, cuando el Señor Jesucristo, hermanos, sanó la mano de una persona, un joven que tenía su mano enferma, lo sanó en el día de reposo. Entonces lo acusaron a Jesús de violar el día de reposo. Entonces el Señor Jesucristo dijo estas palabras, mi Padre hasta ahora trabajo y yo también trabajo. Entonces dice la Biblia ahí que con más razón los judíos odiaban más a Jesús, porque no solamente decían ellos habían quebrantado la ley de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre haciéndose igual a él. Cuando Jesús dice yo soy el Hijo de Dios, Él está diciendo yo soy Dios mismo. Tengo la misma naturaleza espiritual, la misma naturaleza divina que mi Padre. Y si la tenía y si la tiene. Entonces ellos en cierta forma a Jesús no lo acusan, no lo matan, no lo condenan por lo que Jesús hizo, sino por lo que Jesucristo es. Escuchemos bien, esto es muy importante. A Jesucristo lo condenan y lo juzgan y lo matan
por lo que Jesucristo es, no por lo que Él hizo. Entonces ellos tenían ese celo, ese odio religioso y no querían que nadie llegara a decirle cómo eran todas las cosas. Ellos estaban actuando totalmente mal y Jesús llega con un nuevo mensaje, el mensaje de la gracia, el mensaje del evangelio, y ellos no lo reciben. Ellos no permitían que nadie le dijera que estaban mal, que ellos estaban perfectamente bien. La segunda razón por la cual se acusa a Jesús es por destruir el templo y en 3 días restaurarlo. Marcos 15, 57, 61. Marcos 15, 57, 61. Lo que Jesucristo dijo, porque el templo, hermano, el templo de Salomón fue destruido, después vino Herodes y lo reparó y todo eso. Y para los judíos el templo era un gran orgullo, era un orgullo grandísimo. Los judíos tenían orgullo por sus antepasados, tenían orgullo por la ley, la Torá, y tenían orgullo por el templo. Entonces, cuando Jesús les dice, este templo no quedará piedra sobre piedra, pero yo al tercer día lo voy a reconstruir. Entonces dijeron ellos, dilatamos 40 años para destruir, para construirlo, y tú en 3 días lo vas a construir, y tú solo. Lo que ellos no entendían, hermanos, que cuando la historia de la humanidad cambia de dispensación bíblica, deja de ser la ley y pasa a la gracia, ya las 4 paredes de un edificio no constituyen la iglesia, sino que la iglesia constituye los corazones de aquellos hombres y mujeres humildes, entregados y rendidos a Jesús, que reciben a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, cuando Él dice que al tercer día, que en 3 días va a construir el templo, eso fue lo que hizo Jesús. Murió en la cruz y al tercer día se levantó de entre los muertos. Entonces, ellos, como no eran espirituales, no entendían el idioma, lo que Jesús estaba diciendo. Entonces a Jesús lo acusaron, ¿okay? No solamente de que Jesús decía que era hijo de Dios, sino que también lo acusaron de que iba a destruir el templo y que en 3 días lo iba a reconstruir. Y la otra acusación es por declarar que Él es el rey de los judíos. Mateo capítulo 27, versículo 11 al 14. Él se declara que Él es el rey de los judíos. Incluso te recuerda, hermanos, cuando Jesús nace en Belén, llegaron aquellos 3 pastores, la gente le llama reyes magos, pero bueno, llegaron a hablar con Herodes el Grande, y le dijeron que querían ir, más bien Él los llamó a Él. Y le dijo que andaban haciendo por ahí. Dios, que una estrella salió y esa muestra que el rey de los judíos ha nacido. Entonces desde ahí empezó la persecución en contra de Jesús. E incluso Herodes mandó a matar a todos los niños, creyendo que en ese grupo de niños iba a matar a Jesús. Y él les dijo, vayan, adórenlo, y después me avisan dónde está para ir yo también a darle adoración. Y era su mentira, era para matarlo. Entonces, cuando Jesús se proclama el rey de los judíos, para ello era una amenaza a sus intereses religiosos. Para ello era una amenaza a su poder político, su poder económico, su poder legal. Era una amenaza totalmente para ellos. Porque Jesucristo, Él venía verdaderamente a hacer justicia. Y dentro de la justicia que Jesús practicaba, no había ni soborno, ni manipulación, nada de esas cosas malas. Y ellos estaban llenos de todo esto. Entonces ellos usaron esas 3 cosas para acusar a Jesús como blasfemo. Y eso fue lo que pasó en el área de la religiosidad. Ahora vamos en el área legal. ¿De qué lo acusaban los romanos? Okay, fue acusado de incitar al pueblo a una rebelión en contra de Roma. Lucas capítulo 23, del 4 al 5. Mentira. Jesús nunca incitó al pueblo a una rebelión en contra de Roma. La batalla que Jesús estaba peleando era una batalla espiritual. Porque la mayor de la esclavitud de los hombres es la esclavitud espiritual. Hay muchas personas que andan libres físicamente, socialmente,
pero moralmente y espiritualmente están esclavizados por el pecado, por la maldad. Hay personas que quizás están en unas cárceles, están privados de la libertad, pero en las cárceles han conocido a Jesucristo y lo han recibido como el Señor de sus vidas. Y son personas que aunque no tengan libertad social, pero sí tienen libertad moral y libertad espiritual. Entonces Jesús nunca incitó al pueblo a rebelarse en contra de Roma. Ellos fueron y le dijeron a los romanos que Jesús andaba haciendo eso. Es mentira, Jesús no vino a eso y nunca promovió eso. Al contrario, en cierta ocasión lo quisieron a Jesús, hacerle una trampa a Jesús. Y le dijo uno de ellos, ¿es lícito dar al César, dice, impuestos? Y él le dijo, mire, mete el anzuelo ahí al lago, sacó ahí un pescado, abrió su boca y salió una moneda del pescado. Y le dijo, ¿qué está encriptado en esa moneda? Dice, la imagen del César. Ok, dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. Jesucristo nunca violó las leyes terrenales, nunca, porque Él es el que establece las autoridades y Él respeta las autoridades. Aún así estén mal, Jesús respeta eso. Él no vino aquí a darnos ejemplo a nosotros de insubordinación, de ser insubordinado. Él vino aquí a darnos ejemplo a nosotros de respetar y orar por las autoridades. A eso vino Jesús, a enseñarnos a ser buenos ciudadanos, a ser personas de bien y ser personas que temen a Dios y viven con integridad en esta tierra. La otra acusación fue dice, acusado de enseñar a la gente a no pagar tributo a Roma. Lucas 23 del 1 al 3. Eso es mentira. Es mentira. Jesús nunca motivó al pueblo a no pagar tributos a Roma. Nunca. Al contrario, le explico, él dijo, da al César lo que es del César y das a Dios lo que es de Dios. Es muy simple. Entonces, algo que todo fue falso, todo fue calumnia, todo fue programado, todo fue preparado con una mente maliciosa en ambas áreas, tanto en lo religioso como en lo secular. El punto era hacerle daño a Jesús. Ese era el punto. Y la otra acusación, la número 3, dice, le acusaron de proclamarse único rey de judíos como de romanos. Mentira. Jesús nunca dijo eso. Yo soy el rey de los judíos, dijo Jesús. Pero él nunca dijo, yo voy a estar por encima de los romanos y de todo el mundo. Él no, aunque lo está. Él es el rey de reyes y señor de señores. Pero él nunca, eso está en San Juan 19, 13 al 16. Aunque él es rey de reyes y señor de señores, él nunca vino a decir que iba a derrotar a los romanos y le iba a quitar el poder al César y se iba a sentar allá. Él nunca dijo eso. Entonces trataron de meter esa espinilla en los romanos, de meter esa mentira en los romanos para que los romanos lo apoyaran a ellos, quitándole la vida al Señor Jesucristo. Ahora quiero verles, hermanos, quiero que leamos las 5 formas cómo violaron los derechos de Jesús. Ahora sí vamos a leer la Biblia, ¿ok? Vámonos al libro de San Juan, capítulo 18, versículo 28 al 32. 28 al 32. Vamos a leer ahí. Dice así. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Lo que estamos leyendo. Era de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse. Así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y le dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondiendo le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliera la palabra de Jesús, había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Primera razón, primera manera de cómo violaron los derechos de Jesús. La tradición judía, escuche bien, prohibía juzgar a alguien durante las fiestas sagradas. Ni siquiera podían juzgarlo, ni siquiera. La tradición judía les impedía, les prohibía juzgar
a una persona durante las fiestas sagradas. Estaban las fiestas de la Pascua. Recuerde que un día después era la Pascua. Cristo es el Cordero Pascual. Hablamos hace antier, San Juan capítulo 1, 19, donde Juan el Bautista dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos mismos quebrantaron la ley, ellos mismos violaron los estatutos y los códigos penales que habían en Israel, porque no se podía juzgar a una persona durante las fiestas sagradas. Sin embargo, ellos llegaron y se lavaron las manos y dijeron, no podemos dar muerte a una persona durante la fiesta sagrada. Pero tanto peca el hechor como el consentidor. Ellos le pusieron la piedra en la mano a Pilato, pero sin embargo, lo que promovieron la idea, el juicio para matar a Jesús fueron ellos mismos. Se da cuenta de que ellos es el tipo de persona que le aplican la ley a otra gente, sin embargo, ellos no se la aplican a sí mismos. Porque para ellos era importante juzgar y condenar a Jesús. Pero sin embargo, para ellos no era importante observar los mandamientos, el decálogo, la ley, la Torá, el Antiguo Testamento, que decía que no se podía juzgar a una persona, ni mucho menos condenar a una persona durante la fiesta sagrada. Todo ese derecho fue quitado al Señor Jesucristo. Sigo leyendo. Dice, al Señor Jesús le hicieron juicio durante la fiesta de la Pascua, violando sus principios de juicio sobre él. Lo violaron todo. Ahora, ¿quién lo juzgó a ellos? ¿Quién lo juzgó a ellos? Es lo que pasa hoy en día, hermanos. Hoy en día. Hoy en día hay tanta injusticia, hermanos, que las personas que tienen en sus manos la autoridad terrenal aplican las leyes tan rigurosamente en contra de las personas y sin embargo ellos que están llenos de maldad, nadie los juzga por el momento, porque todos los seres humanos vamos a llegar un día delante del juez justo y ahí no hay excusas, no hay formas y maneras, no hay argumentos. Por eso es muy importante, grábate esto, hermano, una enseñanza que quiero darte, que Dios me dio a mí, no por experiencia, sino por otras personas. Nunca hagas alarde de la autoridad y el poder que tienes. Si tienes una posición, úsala para bendecir a las personas que necesitan ayuda. No las use para enseñorearte de ella y para hacerle mal a las personas. Porque Dios está viendo. Haga las cosas correctamente. Número 2. Quiero que leamos Lucas capítulo 23, versículo 20 al 25. Lucas 23, del 20 al 25. Estoy hablando de los 5 derechos que violaron a Jesús. Lucas 23, del 20 al 25. Gloria sea a Jesús. Vamos a leer. 23, 20 al 25. Dice así el 20 al 25. Dice, les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Escuche, Pilato quería soltar. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él le dijo por tercera vez, pues, ¿qué mal ha hecho este? Imagínate, hermanos. Los religiosos que conocían la ley, que conocían y tenían ese conocimiento de la justicia de Dios, fueron los que promovieron, los que incitaron a Pilato para que entregara a Jesús a la muerte. Pilato, que no era un hijo de Dios, no era judío, tenía más conciencia de que Jesús, nuestro Señor, era inocente y que no había manera de juzgar. Pero ellos incitándole, porque el asunto ya no era algo legal, ya no era justo, el asunto ya era por odio era el asunto. Sigamos leyendo. Dice, ningún delito, dice, digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos, dice, instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado.
Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. O sea que Pilato, hermanos, para no entrar en problema con los judíos, ok, voy a hacer lo que ustedes digan, pero no va por mi cuenta, va por ustedes. En la antigüedad, hermano, una persona que era crucificada, porque la crucifixión solamente lo decían los romanos, no los judíos. Y la crucifixión es como que te digan ahorita la pena de muerte, la silla eléctrica, la inyección letal, cosas de esas. ¿Ok? O antes que se usaba el fusilamiento, la horca, cosas de esas, ¿no? Era una condena máxima, ¿ok? Para un malhechor, pero una persona para que pudiera ser un malhechor y ser crucificado, debía de tener un récord criminal muy amplio, debía haber tenido muchas ocasiones de haber quebrantado la ley y ser un peligro para la sociedad. Ninguna de esas cosas era Jesús. No había un récord criminal en Jesús. No había antecedentes malos en Jesús. Jesús no era ese tipo de persona potencialmente capaz de hacer daño a la sociedad. Sin embargo, ellos lo llevaron a ese nivel. A ese nivel llevaron a Jesús para poderlo poner en una cruz y crucificarlo como un malhechor. Qué tremendo. ¿Hasta dónde llega el odio, hermanos? ¿Hasta dónde llega el odio? Usted sabía, hermanos, que más del 80% de las guerras que se han dado en la historia de la humanidad se han dado por asuntos de religión. La gente cree que sirven a Dios matando a otros en nombre de sus religiones y lo están haciendo. Y es lo que pasó aquí con Jesús también. Vamos, sigamos leyendo. Estamos en el versículo 24. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. No dijo, vamos a hacer lo que dicen las leyes romanas, porque no había forma. ¿Cómo lo acusabas? Él les dijo, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Aquí estoy. Díganme, no había forma, pero el odio religioso es tan dañino, hermanos. Versículo 25, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio. Oh Dios, cambiaron a un homicida por un inocente. Sacaron a Barrabás y pusieron a Jesús en su lugar. Mire, para los judíos, la gente que es mala de corazón, escucha bien, las personas que son malas de corazón, vale más un delincuente que una persona justa. Porque apoyan a los delincuentes, porque justifican a los delincuentes, porque dan inmunidad a los delincuentes y a la gente inocente los meten en la cárcel. Ese es el mundo de las autoridades terrenales. Dice, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. No lo entregó a las leyes, no lo entregó a las autoridades, los entregó a la voluntad de ellos. Quiero leer aquí algo importante. Dice, cada miembro del Sanedrín, escuche bien, debía votar de manera unánime. Escuche bien, que esto es un detalle tremendo, maravilloso, para condenar a alguien. Cuando se dio el juicio al Señor Jesús, decidieron mediante gritos, mediante insultos y agresiones verbales, pero nunca hicieron un juicio. Es como, por ejemplo, hermanos, cuando van a juzgar a una persona, buscan personas de diferente cultura y qué sé yo, estratos sociales y qué sé yo, intelectuales, para formar un jurado. En Estados Unidos se hace mucho eso, ¿okay? Y entonces el jurado escucha todas las alegaciones en contra y en pro del acusado y después ellos toman una decisión. En este caso no se hizo así. Los 70 hombres del Sanedrín necesitaban sentarse los 70 con el sumo sacerdote y decir, bueno, esto es verdad, esto es mentira, esto es verdad, esto es mentira, y irse por votación, y no lo hicieron. Lo arreglaron todo gritando, insultando, difamando y calumniando al Señor Jesucristo. Miren, punto número 3, Mateo capítulo 26.
Vamos a Mateo 26, 57 al 60. Gloria sea a Jesús. Vamos a ver la tercera forma de cómo a Jesús violan sus derechos y lo juzgan y lo acusan y lo condenan falsamente. Mateo 26, 57. Dice así: los que prendieron a Jesús, escuche bien, le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, escuche bien, buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarles a muerte. ¿Ustedes creen de que esta gente, estos religiosos, no sabían que no levantarás falso testimonio en contra de tu prójimo? ¿Usted cree que no conocían el decálogo, las 10 leyes, los 10 mandamientos en el tiempo de Moisés? Uno de ellos es: no levantarás falso testimonio en contra de tu prójimo. Ellos tenían la autoridad y tenían en sus manos el derecho de juzgar a Jesús. Pero como no había la forma, no había el testimonio, no había manera de cómo juzgar a Jesús, ellos buscaron falsos testimonios para argumentar, escucha bien, argumentar las razones por las cuales habían de juzgar y condenar al Señor Jesucristo. Pura violación a los derechos del Señor Jesús. Eso fue lo que se hizo, fue algo tan cruel. Por eso es que, hermanos, escuchen bien, a los judíos les ha ido de mal en peor. Ahorita se están recuperando, ¿sabe por qué? Les voy a decir por qué. Porque ya Cristo viene por su iglesia. Porque va a haber un cambio de sistema, ya va otra dispensación, ya la gracia va a desaparecer. Cristo va a levantar su iglesia, entonces necesita juntar a todos los israelitas de todo el mundo y llevarlos a la tierra que Él les prometió. Pero, pasados de aquí para atrás, hablemos de los 40, los 30, los 20, Israel no tenía a dónde habitar. Andaban como extranjeros y peregrinos y eran maltratados de un lado para otro. ¿Por qué? Por la injusticia que cometieron ellos en contra del Señor Jesús. Quiero que sigamos leyendo. Estamos en Mateo 26, 57. Dice 60. Y dice: y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos, escucha bien, se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada que testifican estos contra ti? Jesús sabía que eran falsos testigos. Fíjense que era tan grave eso, ¿no?, que en la antigüedad, cuando una persona testificaba ante el Sanedrín, ante las autoridades, falsamente, y era descubierto, inmediatamente lo mataban, lo linchaban a pedradas. Estas personas sabían de que lo que se estaba haciendo era ilegal, pero ellos estaban buscando personas que se prestaran al odio que ellos tenían para juzgar a Jesús ilegalmente. Y quiero leer aquí un detalle, ¿eh? No se debía, mire, dentro de los juicios que se hacían en el Sanedrín, no se debía usar a falsos testigos para juzgar y condenar a una persona. Eso violaría sus derechos a defenderse legalmente. Con el Señor Jesús se violó este mandamiento. También, quiero que vayamos ahora al punto número 4. San Juan capítulo 18, versículo 28 al 32. No, perdón. Sí, San Juan 18, 28 al 32. Vamos a ver otra forma. Ya leí. San Juan 18, 28 al 32. Ok. ¿Ah? Fue la 1. Ok.
Dice así: la ley mosaica prohibía al Sanedrín condenar y ejecutar muerte a una persona. En la primera hablábamos que era terminantemente prohibido juzgar a una persona en los días de la fiesta sagrada. Una de las cosas, pero también era prohibido ejecutar y matar a una persona en los días de las fiestas sagradas. Sin embargo, ellos violaron los dos derechos de Jesús. Ellos tenían que esperar que pasara lo que era la Pascua, ¿ok?, para juzgar a Jesús en un tribunal. Y todas esas cosas, en la primera parte que leímos, el pasaje que leímos ya de San Juan 18, 28 al 32, vimos cómo ellos juzgaron a Jesús sin permitírsele. La ley mosaica no les permitía juzgar a nadie en esas fechas. Y también condenar a una persona en esas fechas también era ilegal. Y ambas cosas ellos las hicieron. Y en ambas ocasiones también violaron los derechos del Señor Jesucristo. Porque ellos no debieron hacer eso ese día. Ellos debieron dejar que pasaran las fiestas para después juzgarlo y condenarlo. Pero todo eso, hermano, fue planificado. Dios sabía que eso iba a pasar. Por eso es que el Señor Jesucristo, hermanos, dice la Biblia en el libro de Hebreo que con gozo, dice que Él menospreció lo oprobio y murió en la cruz del Calvario. Porque en su corazón Él sabía eso, hermanos. Él sabía que todo lo que Él iba a pasar, todas las injusticias, todas las maldades que Él iba a experimentar, era por amor a nosotros. Si Él no experimentaba eso, nosotros estaríamos en un grave problema en este momento. Vámonos a San Juan capítulo 7, versículo 45 al 52. San Juan 7, 45 al 52. El quinto derecho o la quinta derecho legal que violaron a Jesús, hermanos, la ley mosaica, escuche bien, concedía al acusado el derecho de defenderse ante el Sanedrín. ¿Okay? Al Señor Jesús no le permitieron ni expresar sus razones de ser, sus razones de por qué hacía sus obras y enseñaba y hacía el bien a las personas. O sea que definitivamente iban a lo que iban. Definitivamente. Iban a hacer daño y eso fue lo que hicieron. El problema es que ellos no se daban cuenta que eso repercutiría de una manera horrenda en su vida y en la generación futura de Israel. Leamos San Juan 7:45. Vamos a darle gloria a Jesucristo. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y esto le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Estaban admirados los alguaciles. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pues eran los que estaban todos juntos, alianzas para hacer daño a Jesucristo. Mas esa gente que no sabe la ley, maldita es. Oh, qué tremendo. Estaban maldiciendo a la gente y ellos mismos estaban quebrantando la ley. Se estaban llevando maldición sobre sus vidas. Y todo eso ocurría mientras Jesús callaba. Versículo 51. Mira lo que dice. No, el 50, perdón. Les dijo Nicodemo, ¿sabéis quién es Nicodemo? Capítulo 3 de San Juan, ¿verdad? Ya lo saben. El que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? La ley es que era un derecho. Era un derecho. A Jesucristo le quitaron esos derechos. A Jesucristo lo acusaron falsamente. A Jesucristo lo juzgaron falsamente. A Jesús lo condenaron falsamente. A Jesucristo le pusieron falsos testigos. Y a Jesucristo le quitaron el derecho de él defenderse. O sea que totalmente fue algo ilegal. Totalmente, todo fue ilegal. Todo. Pero yo quiero decirte algo en esta tarde, hermanos. Todas esas cosas que el Señor Jesucristo experimentó,
Todas esas malas experiencias que Jesús tuvo fue para bien de nosotros. Para bien de nosotros. Si él hubiera clamado al Padre, hubiera enviado ángeles para que lo defendieran, hermano, hubiera quemado todo Roma y quemado todo Jerusalén. Pero él se fue como cordero, enmudeció su boca, no abrió su boca, él cayó y fue como oveja, como el cordero al matadero. Eso es lo que dice Isaías 53. Porque él sabía que lo que estaba pasando había sido programado desde antes de la fundación del mundo. Terminamos. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Estaban molestos con Nicodemo. Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Entonces ellos empezaron, mire qué tremendo, hermanos. ¿Hasta dónde puede llegar el odio en las personas? ¿Hasta dónde? La maldad, el rencor, todas esas cosas son tan dañinas. El problema pasa de esto, hermano, es que las personas, mientras hacen eso, están ciegos totalmente espiritualmente hablando. Ellos no se dan cuenta que lo que están haciendo con injusticia, Dios lo va a juzgar con justicia. Ellos no lo saben. Porque como que te dije anteriormente esto, y quiero que te grabes, hermanos, esto. Nunca programes hacerle mal a nadie. Nunca te asocies con personas llenas de odio, de rencor y de malicia en sus corazones. No compartas con ellos sus ideas, sus sentimientos. No compartas con ellos sus proyectos malignos. No seas partícipe, no seas vencido de lo malo, sino vence el mal haciendo el bien. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Porque te voy a explicar algo, hermanos. Si nosotros provocamos tropiezo a una persona, Jesucristo dice estas palabras, mejor te hubiera sido, dice, que te pongas una piedra de molino y te arrojes a la mar, antes que hagas tropezar a uno de estos mis pequeños. Te digo porque eso está muy de moda en las iglesias hoy en día. Muy de moda. Hay gente que se asocia para hacerle mal a otras personas. Y cuando el pecado te alcance, porque el pecado te alcanza, si todavía no ha alcanzado el pecado, ¿sabes por qué? Es por la misericordia de Dios. Pero cuando el pecado te alcance, te vas a dar cuenta cuán dañino es haber hechole mal a otra persona. Mucha gente, hermanos, piensan que porque no ha pasado, no pasa nada, ya tengo tiempo de estar haciendo lo mismo, no pasa nada. No juegues con fuego, porque el que juega con fuego, quemado va a salir. Dios es justo. Dios hace justicia. Dios es el que hace justicia y Dios es el que le paga a los hombres conforme a sus obras. Quiero que le damos Romanos capítulo 2 del versículo 5 al 11 y ahí terminamos. Para que usted mire cómo es nuestro Dios. Nuestro Dios es amor, pero también nuestro Dios es juez justo y es un fuego consumidor. Pon atención. Romanos capítulo 2, versículo 5 al 11. Pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido, dice Pablo, atesoras para ti mismo. Escuche bien. Ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Cuáles son las dos cosas que provocan a las personas a hacer cosas crueles, injustas, maldades, asociarse con personas, hermanos, sin Dios en el corazón para hacer mal? Número 1, la dureza de corazón y el corazón no arrepentido. Entonces las personas cuando tienen dureza de corazón y tienen un corazón no arrepentido, dice que amontonan juicio sobre sus vidas para el día del juicio de Dios. Sigamos leyendo, versículo 6. El cual pagará, dice, a cada uno conforme a sus obras. Grábate eso. 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer. Entonces que es importante
que las palabras clave aquí son obras, bien hacer y mal hacer. Son las palabras claves. ¿Ok? Él va a dar vida, dice el versículo 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos. Pon atención. Y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace, escuche bien, que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. El judío primeramente y también el griego. Y el versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. No lo hay. Entonces es importante, hermanos. Todo lo que usted ve en la Biblia es una enseñanza, es una advertencia para nosotros. En Mateo capítulo 25, Cristo dice estas palabras: por cuanto lo has hecho a uno de mis pequeños, a mí me lo has hecho. Si usted se lo hace a una persona, es como que se lo haga a Jesús. Si hace las cosas buenas, es como que se lo haga a Jesús. Y si hace las cosas malas, es como que se lo haga a Jesús. Aprendamos la lección. ¿Y la lección cuál es? Seamos justos y seamos fieles a Dios en todo. Tengamos siempre temor en nuestros corazones y hagamos todas las cosas con rectitud, con fidelidad y transparencia delante de los ojos de Dios. Porque podemos aparentar cosas, podemos presumir cosas, pero Jesucristo no ve lo que está delante de nuestros ojos. Jesucristo ve nuestros corazones. ¿Okay? No caigamos en el error que cayeron los judíos en juzgar, en programar la maldad, hacer todo ese circo de maldad para hacerle daño a Jesús solo por odio. No caiga en esas cosas, porque Dios está viéndonos y Dios es testigo de las intenciones de nuestros corazones. ¿Ok? Que Dios nos bendiga, hermanos, en esta tarde. Damos gracias al Señor. Esperamos que usted ha aprendido algo. Yo también aprendí algo también en esta tarde. Y sobre todas las cosas, démonos cuenta, hermanos, que el Señor Jesucristo, hermanos, Él ve las intenciones de nuestros corazones. Seamos fieles, seamos justos. Lo que es blanco, lo que es negro. El corazón que está limpio, está puro, el corazón que está apartado de toda esa malicia, es el corazón que está preparado para irse con Jesús. Puedes tener una Biblia en tus manos. Escucha bien. Puedes ayunar. Puedes ofrendar. Puedes diezmar. Puedes hacer cuantas cosas tú quieras o puedas hacer en la iglesia. Pero si el corazón está lleno de maldad en contra de alguien, no estás preparado para irte con Jesús cuando Él venga por su iglesia. Abre tus ojos y entrégale tus problemas a Jesús para que Él cambie tu lamento en baile y te dé vestidura blanca para irse con Él a los cielos. ¿Okay? Dios los bendiga, hermanos. Queremos saludar a nuestro hermano Carlos Hernández. Hermano Carlos, Dios lo bendiga. Gracias por estar con nosotros. Señor, bendiga su vida, también bendiga su familia. Mi hermana Albita López, allá en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Dios la bendiga, hermana Albita. Sé que por ahí está con usted Esther. Dele un pellizco de parte mía a Esther. ¿Ok? Después yo le digo por qué. Mi hermano Alonso, allá en Nicaragua, Dios te bendiga, Alonso, Dios te bendiga. Bueno, ya sabes. Hay que echarle para adelante, Alonso. Tristemente tenemos un año sin la viejita hoy. Pero necesitamos seguir adelante, Alonso. Y orar por nuestras familias. Orar por ellos y que la vez que vayamos a la presencia de Dios podamos encontrarla con ella ya en la eternidad. Eso es lo más bonito. Hay que seguir batallando. Mi hermano Darío, hermano Esther, allá en Wade, Dios los bendiga grandemente, hermanos. Adelante siempre en el nombre de Jesús. Mi hermano Abel Machado también, Dios le bendiga, hermano Abel. Hermano Juan, hermano Lucrecia, también Dios les bendiga. Y también a todos los hermanos que nos ven.
hermanos que llegan después del trabajo, necesitan escuchar la predicación. Dios los bendiga, Dios bendiga sus vidas, bendiga su familia y siempre firmes para adelante en el nombre de Jesús. Vamos a orar, hermanos, y recuerda que todo lo que pasó el Señor Jesucristo lo hizo por nosotros. Todo lo que pasó el Señor Jesús lo hizo por nosotros. La gente lo toma como una tradición, como fiesta religiosa, pero la gente no tiene idea de lo que Jesucristo lo hizo y por qué lo hizo. Debemos de vivir el sacrificio de Jesús, el esfuerzo de Jesús, los 365 días del año, no solamente 3, 4 días al año, no, son los 365 días del año. Entreguemos nuestro corazón al Señor y seámosle fiel a Jesús en las buenas y también fiel a Jesús en las malas. Ore conmigo. Padre Celestial, oramos en esta tarde en el precioso nombre de Jesús, nuestro Salvador. Queremos darle gracias, Padre, por su infinito amor, bondad y misericordia. Queremos agradecerle, Señor, porque nos has amado con amor eterno. Gracias, Señor, por este momento que nos da de poder nosotros, Señor, sentarnos aquí para poder compartir tu palabra con sus hijos. Padre, yo sé que tu palabra no regresa vacía. Yo sé que su palabra siempre llega a lo más profundo de cada corazón. Padre, yo oro, Señor, para que la justicia suya, Señor, gobierne en nuestros corazones. Padre, rompe toda cadena, rompe toda atadura, Dios, y trae conciencia al corazón de tu pueblo, Padre, que sin santidad, sin rectitud, sin honestidad, sin transparencia, Dios, es imposible agradar a Dios. Padre, yo oro en el nombre de Jesús en esta tarde para que tú bendigas a tu iglesia, Señor. Donde quiera que esté tu iglesia, donde quiera que estén tus hijos, Padre, que tu presencia y tu gracia esté con ellos, Señor. Guarda a tu pueblo, Señor. Guárdalos en perfecta paz. Bendíceles, poderoso Dios. Suple toda necesidad en sus vidas, Padre, y en todo, por todo y para todo. Usted siempre sea glorificado, Señor. Padre, usted conoce las intenciones de nuestros corazones, Dios. Nuestro corazón, Señor, nuestros pensamientos, nuestro sentimiento, todo nuestro ser, Señor, está al descubierto delante de tus ojos. Te pedimos, Padre, perdón, Señor amado. Te pedimos que limpie nuestros corazones. Que un espíritu noble, un espíritu justo, un espíritu recto gobierne nuestros corazones, Padre. Quita de nuestros corazones aquellas cosas que a ti no te agradan, Padre. Y en todo, por todo y para todo, mi Señor, su nombre siempre sea exaltado. Bendice a tu iglesia, donde quiera que esté, Padre. Prepara los corazones de tus hijos para cuando Cristo levante su iglesia, podamos estar preparados para irnos con Él. Oro en el nombre de Jesús en esta tarde, Dios, para poner en tus manos, Señor, a nuestras familias. Padre, yo reclamo, Señor, a mi familia para el reino de Jesucristo. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que tú vengas, Señor amado, alcanzando a nuestras familias, Padre. Toca sus corazones, Padre. Rompe toda cadena, rompe toda atadura, Padre, y trae libertad a nuestras familias para que se acerquen a Jesús y sean salvos por tu gracia, Dios. Padre, yo pongo en tus manos, Señor, mi vida, mi hogar, Señor amado, mi esposa, Señor, mi presente, nuestro futuro, Padre, lo ponemos en tus manos. Rendimos a tu voluntad, rendimos a tu designio, a tu soberanía, Padre, rendimos nuestra voluntad, nuestro tiempo, rendimos nuestra salud, lo que somos, lo que tenemos, todo lo ponemos en tus manos, Padre. Te damos gracias, Cristo amado. Cúbrenos con tu sangre, Padre, protégenos, Señor amado, y danos la victoria sobre nuestros enemigos. Abre, Dios, las ventanas de los cielos en bendición sobre nuestras vidas, en bendición sobre nuestras familias y en bendición sobre tu iglesia, Padre. En tus manos estamos y nos declaramos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Padre, guarda nuestras vidas en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Gloria sea a Jesús. Mañana es viernes, estamos en la iglesia. Que Dios llene sus corazones de mucha paz, mucha fe y su gracia se derrame en abundancia sobre ustedes. ¿Ok? Siempre para adelante. Les recomiendo Hebreos 10,
37 al 39. Léalo quietecito y nosotros somos ese tipo de pueblo. Dios los bendiga, hermanos, y la paz de Dios esté con usted y sus familias. En el nombre de Jesús. Amén.